la situación mundial, y ve a la luz de la Biblia lo que sucede en el mundo. Sobre todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, todo lo que tiene que ver con la situación que nos rodea, con el fin de analizar y con el fin de ver y estar atento a las señales de estos últimos tiempos. Hoy vamos a seguir con el programa que hemos venido, con las series de programas que hemos venido haciendo hasta ahora y que trata sobre la guerra y su contexto, pero vamos a iniciar hablando de una noticia que realmente me impactó y yo creo que es algo que, que como cristianos, como personas, debemos estar atentos. Y es que hoy en día hay gente que se hace llamar cristiana y se hace llamar cristianos evangélicos y tienen actitudes que no condicen con la Biblia, tienen actitudes que van más allá de la postura bíblica y que realmente deberían tener para poder decir, bueno, que son cristianos. Hay algunos cristianos que hacen cosas que no deberían hacer, que cometen errores, que realmente son plausibles de ser, ¿no? De ser reprendidos o de ser regañados, porque realmente hay a veces gente que hace cosas y gente que a veces se lamenta por hacer esas cosas. Pero bueno, esa gente está bien, es normal, los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, hacemos cosas que creemos que están bien, pero a la luz de la Biblia están mal, y tratamos de encontrar nuestro sentido de vida para tratar de salir adelante. Pero cuando hay posturas que son antibíblicas, entonces ahí sí hay un inconveniente. Esto lo digo porque, por ejemplo, he estado leyendo una noticia que salió en esta última semana, y es que dice que una actriz porno dice, soy cristiana y para Dios no tiene nada de malo en mi trabajo. Entonces, tenemos una situación ahí en estos últimos tiempos y ya lo hemos analizado en otro momento, hemos analizado de cómo es posible que la gente que cree en Dios, la gente que realmente busca un sentido en su vida a través de encontrar el camino de Cristo, de encontrar la salvación, toma posturas radicales y toma posturas extrañas que nada tiene que ver con la Biblia, porque la Biblia condena todo lo que son este tipo de actos, todo este tipo de aberraciones y desvíos morales y desvíos sexuales en los seres humanos. Entonces, no podría decir nadie que se dice ser cristiano, yo soy cristiano y esto lo hago y Dios me perdona, porque sería un error pensar así. Dios perdona los pecados y perdona a las personas. Sí, es cierto, creemos que el ser humano es redimido a través del perdón de los pecados, pero Dios no está de acuerdo con las prácticas del pecado, porque eso es lo que hace que el hombre se condene a la persona, en este caso por ser del sexo femenino, tendríamos que hablar de la persona. Entonces las personas cometen cierto tipo de desvíos y vienen a Dios que los perdona. Claro que sí, Dios está para eso, para perdonar al ser humano, no importa la condición de que el ser humano tenga, puede ser el más bajo de todos los seres humanos y tu pecado te puede estar cargando sobre tu vida, lo puedes llevar cargando, podés haber cometido crímenes, podés cometido abortos, podés haber cometido daño contra la propiedad privada, daño contra terceros, podés haber participado, como en estos momentos se han arrepentido muchos musulmanes y han venido a los pies de Cristo, han matado cristianos, han destruido sus hogares, han comercializado con esas vidas. Pero cuando llega el momento del arrepentimiento, Dios les perdona y Dios perdona el pecado de esas personas y las personas son hechas nuevas, las personas entonces están en un camino de salvación.
pero hay en su andar y en su demostrar de su andar, se puede ver entonces que hay un arrepentimiento serio, hay un arrepentimiento verdadero, y entonces podemos decir que esa vida ha sido cambiada, que esa vida ha sido transformada. Allí está el obrar de Dios en el pecador, está el obrar de Dios en perdonar los pecados del pecador. Pero poca cosa sería entonces si lo podemos comparar con esto, decir, bueno, un terrorista sigue matando cristianos, pero igual lo hace porque Dios los perdona. Tendría que haber, entonces tendríamos que analizar esa situación, que es una contradicción con respecto a la postura del perdón y con respecto a la postura de cómo se vería el caminar con Dios. Entonces, estas cosas son parte de esas cosas que nosotros analizamos o por lo menos intentamos ver a la luz de la Biblia para entender el por qué estas cosas son las que no le convienen a los cristianos, lo que no le convienen a las personas que realmente siguen a Cristo. Estas cosas son las cosas que debemos analizar y debemos verlas a la luz de la Biblia, porque realmente esta actitud no es una actitud bíblica. Nadie que se llame cristiano entonces practica el pecado, la Biblia lo dice. Nadie que realmente sea de la luz va a servir a las tinieblas, la Biblia así lo dice. Entonces, esa persona que lo dice de esta forma, que trata entonces de convencer a otro que bueno, que como soy cristiana lo que hago se me perdona, es realmente algo que no está en la Biblia y es algo que es totalmente antibíblico. Por eso debemos analizarlo y debemos tenerlo presente para no cometer los errores y tratar de señalar estos errores. Esta actriz es una actriz que comercializa con su cuerpo y supongo que intenta de alguna forma aplacar su conciencia, tratar de que su conciencia esté lo más limpia posible ante sus seres queridos, ante las personas que la rodean y ante el resto de la sociedad, pero el pensar así, el pensar que nada malo tiene su trabajo porque es cristiano y Dios lo perdona, bueno, es un problema que realmente subsiste y subsaye dentro de esta situación y es una situación que no deberíamos tener en cuenta por cuanto es una situación en donde las personas no están debidamente informadas para tratar de andar en ese camino de salvación y tratar de encontrar y propagar la luz y la salvación de Cristo. Bueno, entró el hermano Carlos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes a los hermanos. Un pequeño inconveniente en el tránsito. Como todo acá en Montevideo. Con la lluvia o con esa lluvia que hay es complicada. Dios te bendiga, Carlos. Welcome, bienvenido. Bueno, ya que estoy dándole los saludos a Carlos, también vamos a darle saludos a Agustín. Agustín, hoy que nos acompaña, que supongo que ahora en unos minutos va a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, en la parte de operaciones, Carlos Quiroga. Gracias, Carlos, por siempre estar con nosotros. Y Carlos, yo arranqué, si bien el tema es continuar con lo que tiene que ver el análisis de la guerra y su contexto, este análisis que hemos estado haciendo en estos programas anteriores contigo. Yo arranqué con una noticia y te la voy a leer el título porque me pareció recurrente y dice así: actriz porno dice, soy cristiana y para Dios no tiene nada de malo mi trabajo. ¿No? Entonces estamos haciendo una reflexión respecto a cómo los cristianos debemos ver este tipo de situación para no caer en el error en estos últimos tiempos y no caer en esas cosas que la gente hoy en día le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Entonces la libertad, el libertinaje y el libre albedrío de las personas a veces los lleva por caminos que no son buenos, pero quieren utilizar al cristianismo, quieren utilizar las cosas de Dios para justificar su conciencia, supongo, o para estar mejor con sí mismo. Pero bueno, me pareció algo importante porque estas cosas hacen al programa de Alerta de Últimos Tiempos, pues cuando nosotros el año pasado, voy en el caso de lo que comento,
que nosotros habíamos hecho una serie de programas el año pasado en el cual había nacido el pueblo cristiano y habíamos hecho varios programas que están colgados en internet para aquellos que quieran, perdón, para aquellos que quieran, digo, volver a recordar esos programas. Digo, habíamos visto que había nacido una tendencia. Bueno, supongo que esto no es parte de esa tendencia del porno cristiano del año pasado, sino que debe ser algún hecho aislado que hace que una persona tome un camino, tome una postura que no es tan conveniente a la luz de la Biblia, ¿no? Es algo totalmente anticristiano, pero bueno, es algo que lo arranqué en el programa. Hoy, Carlos, seguimos con el tema de la guerra, seguimos... No, pero podríamos hacer, indudablemente, Ernesto, en cierto sentido un poco me saca de contexto y está buenísimo, porque esto es un momento de reflexión para los hermanos, pero inclusive para ti, para mí, para los que dirigimos el programa, también es un momento de reflexión, es un momento que de repente nos tenemos que tomar unos segundos para pensar. Santo Tomás de Aquino, que indudablemente nació antes que Martín Lutero y que era católico, un cura católico, decía que la razón y la fe no se contradecían, sino que se complementaban. ¿Cómo lo hizo? Como que tú hablas de la actriz porno, que era una actriz porno, mencionaste cristiana o algo. A ver si das el título. La actriz porno dice: soy cristiana y para Dios no tiene nada de malo en mi trabajo. O sea, ella dice que, te digo que el informe de donde yo dice que ella trabaja haciendo películas y cosas referentes sexuales, pero dice, bueno, yo como soy cristiana, Dios me perdona y Dios me permite hacer este tipo de trabajo porque es un trabajo cualquiera, como cualquier cristiano. Ahí está. Sí, indudablemente yo ponía esa dicotomía entre la razón y la fe que no es tal. O sea, Dios nos hizo con raciocinio, con razón, pero nos hizo seres espirituales. El ser humano es el único ser en el cual Cristo, Dios sopló aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida es el espíritu. El hombre tiene su parte, por supuesto, estrictamente cognitiva, que es la que origina los pensamientos en nuestro cerebro. Tiene la parte afectiva, que es cuando tú pasas los pensamientos al corazón, pero después tiene una parte inmaterial, que es la parte espiritual. Que esa parte es la que nos diferencia realmente del resto de los seres. Acá con respecto a la actriz porno, ella está tratando una dicotomía que no es tal. No es tal. O sea, la razón y la fe no se contradicen, se complementan. Pero si esta señorita o señora está diciendo que es actriz porno y que no tiene nada de malo, indudablemente que está haciendo una evaluación, que es una proposición, como se llama en investigación aplicada, es una proposición que para nosotros los cristianos es una proposición falsa. Porque, a ver, Cristo vino a salvarnos del pecado y a muchos salvó, pero les dijo, vete y no peques más. Entonces, esta señora o señorita, si ejerció la prostitución, oficialmente ejerce la prostitución. Pero la actuación porno la considera una prostitución. Bueno, pero si ella está haciendo este tipo de acciones, realmente recibió a Cristo y sigue, sigue en el pecado, en realidad ahí hay ahí sí hay una contradicción muy poderosa. Entonces, los cristianos que hemos tratado de estudiar algo, sabemos que en las preposiciones o en las preposiciones, ¿no? En la pregunta inicial, cuando nosotros iniciamos el estudio de un problema, tenemos que ver en principio si no hay graves contradicciones. Entonces, la razón y la fe que yo te hablaba no se contradicen. Pero si yo digo ejercer o ser un actor porno, yo no puedo decir a su vez que soy cristiana. Porque o estoy con Cristo y Cristo muere en mí, o realizo ese tipo de acciones que están completamente
a contramano de lo que dice la palabra. Esto no quiere decir que yo no peque, que nosotros como cristianos no podamos cometer un pecado, inclusive hasta por omisión, que permanentemente lo estamos cometiendo, porque mismo, si ustedes, mis hermanos, van a la carta de Pablo a los Romanos, en 7, el pecado que mora en mí, Pablo dice que no hace todo el bien que él quisiera o que quiere, ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, ustedes, mis hermanos, vayan a la Biblia, no hace todo el bien que quiere o que quisiera, sino el mal que no quiere. Eso, ¿qué está diciendo? Que hay una lucha entre cuerpo y espíritu. Pero él no dice, no autoriza al cristiano a pecar deliberadamente después de haber conocido a Cristo. Es lo que está diciendo, que hay una lucha, reconoce. Y no es una contradicción. Hay una lucha entre cuerpo y espíritu. Y esa lucha nosotros la tenemos que librar hasta el último día. Pero esa lucha no nos autoriza a nosotros a pecar por acción o por omisión. Es algo que, bueno, yo estaba analizando justamente eso, Carlos, a la luz de la Biblia, ¿no? Claro, no es algo que, por ser cristiano, bueno, eso me está llevando ahora a un escenario que es un poco el siguiente, es pensar que, bueno, como soy cristiano tengo licencia para pecar, ¿no? Porque realmente es lo que me está planteando esta idea, o por lo menos las expresiones que vertió a esta persona a un diario, a un medio de comunicación, ¿no? Porque fue levantado de un medio de comunicación, digo, no es algo que yo lo estoy trayendo porque lo anoté en casa y se me ocurrió, no, es una noticia que es noticia mundial y que todos, yo creo que muchos en las redes se han tomado contacto con esto y yo creo que muchos también lo han podido leer en algún medio de noticiero, digo, pero el tema respecto a la noticia es cómo las personas en estos últimos tiempos, ¿no? De lo que yo estoy enfocándome, como en estos últimos tiempos dicen, bueno, no importa, el cristiano tiene trabajo, necesariamente tiene que trabajar. Y parece que, bueno, y aparte de trabajar, no importa qué tipo de trabajo me toque hacer. Una vez que soy cristiano, Dios me perdone y lo puedo seguir haciendo. Cuando la Biblia habla y le dice, bueno, y ahora me voy a remitir un poco a lo que vos, Carlos, expresaste recién, era que cuando habían llevado a la mujer pecadora ante Cristo, habían encontrado a una mujer así cometiendo adulterio, la llevaron ante Cristo, y es lo que vos decías, y le dijeron, Señor, a esta mujer hay que tomar alguna medida de muerte, y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, exactamente lo que vos decís, Carlos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dicen que de los más jóvenes, reconociéndose pecadores, hasta los más viejos, reconociéndose mayormente pecadores, iban abandonando el lugar y se estaban yendo hacia otro lado. Entonces Jesús se acercó a la dama, a la mujer, y le dice, ¿alguien te ha juzgado, te ha hecho algo? Dice, no, Señor, bueno, yo tampoco, pero ¿qué le dice? Yo no te voy a juzgar, ni te voy a decir sobre lo que has hecho. Está bien, te perdono, pero vete y no te quedes más, ¿no? O sea, si vemos a la luz de la Biblia, esta mujer, en vez de haber dicho, bueno, yo soy una actriz porno y ejerzo todavía, ¿no? La pornografía, no hago pornografía, ya tendría que haber dicho, Jesús me salvó, antes era una actriz porno, pero ya no lo soy más. Eso es lo que tendría que haber surgido, de acuerdo a lo que vos expresás y de acuerdo a lo que la Biblia dice, de parte de esta mujer, o de parte de esta dama. Cosa de que no surge así, ¿no? Ella dice, yo soy pecadora, me gusta hacer esto, pero ahora me gusta hacerlo y aparte soy cristiana. Y no tiene nada que ver una cosa de la como la otra, como... sin entrar en demasiado, siguiendo un poquito con la línea de tu conversación, el problema es lo que nosotros ya estamos alertados en la Biblia, en varios pasajes, que en los últimos tiempos la fe se va a ampliar. Eso por un lado. Después, por otro lado, esto encaja en lo que se llama un poco el relativismo que nosotros estamos viendo en estos tiempos de gran incertidumbre. Relativismo inicialmente moral
y luego el relativismo religioso. Ese relativismo se da por muchísimas cosas, pero indudablemente que acá estamos ante un hecho, el que tú propones, el de esta mujer que sigue haciendo la pornografía. Estamos ante un caso extremo, pero el relativismo tiene vamos a decir, sus facetas no tan visibles. Y como nosotros veníamos hablando de la guerra y veníamos hablando de una cantidad de cosas, a ver qué te puedo decir. La guerra, indudablemente, yo como sabedor de algunas cosas de estrategia, vos en el mundo tenés, en este momento conceptualmente se habla de paz, se habla de conflicto y se habla de guerra, como nosotros veníamos hablando de la situación de Corea del Norte. Las líneas que dividen, por ejemplo, la paz del conflicto y el conflicto de la guerra, las líneas conceptuales no son tan claras como a veces la gente piensa. Y así como yo te estoy diciendo esto, te estoy diciendo que el relativismo desde el punto de vista moral, y ahora sí te voy a decir religioso, es muy complicado, porque en esto nosotros empezamos a dividir las aguas entre cristianos, entre dogmáticos y liberales. Entonces a mí me acusan de religioso porque yo practico mucha gente me puede llegar a acusar de religioso porque yo practico una religión. Indudablemente, esa gente que puede estar de la realidad del relativismo dogmático, puede ser de diferentes pensamientos, ya parte de la base que ni siquiera sabe qué significa religión. Religión quiere decir religar, está ligado a. Entonces, si yo digo que está ligado a Cristo, yo no me debo avergonzar, como dice Pablo, del evangelio que predico, porque yo me siento ligado a Cristo. Entonces, muchas veces cuando empezamos a relativizar y acusar a determinados hermanos de dogmáticos o liberales, que para eso tendríamos que seguir avanzando un poco en el concepto, yo creo que no es la charla de hoy, tendríamos que profundizar primero capaz en el relativismo moral, qué es lo que yo considero bien y qué es lo que considero mal, qué es lo que el hombre considera bien y qué es lo que considera mal. Entonces, cuando en determinado momento los fariseos y los saduceos lo ponen entre la espada y la pared a Cristo, y también cuando en determinado momento al mismísimo Señor Jesucristo, que es parte integrante de la Trinidad, según lo que creemos nosotros, Hijo único de Dios, desde el principio, alfa, omega, principio y fin, él dijo, no hay nadie bueno en el mundo, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, para nosotros los cristianos, el bien y lo bueno se transforma en un concepto altamente dogmático del cual no me avergüenzo. El bien en su máxima expresión, es Dios Padre. Entonces, eso no se puede relativizar. Si nosotros, como cristianos, muchas veces nos entramos por opción o por omisión a relativizar ese concepto, nos empezamos a desviar del camino. Pero yo te digo, esto tiene una fase de orden moral y una fase de orden religioso. Entonces, hay muchos líderes que han ido diluyendo ese concepto de Dios. Entonces, ahí caemos en el relativismo hasta llegar a estos exabruptos en donde una chica dice que sigue ejerciendo la actividad pornográfica, meretricio, la actividad totalmente inmoral, que no la voy a juzgar yo, la va a juzgar Dios en el día del juicio, y a su vez se dice cristiana. Ahí sí hay una contradicción. Pero para nosotros evaluar el bien, tenemos que saber que el bien y lo bueno es Dios.
pero acordate, Carlos, que siempre en el programa vemos estas situaciones a la luz de la Biblia, ¿no? Como lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Y la Biblia, yo creo que es algo más simple, ¿no? Trayendo a tierra los conceptos que hemos vertido. Es mucho, si la Biblia dice que uno tiene que estar en el camino y estar apartado del pecado, ahí aparece lo que vos decís, ¿no? La persona no puede decir que está en el camino y no está apartado del pecado, porque entonces habría una contradicción. Y la contradicción en este caso es una persona que se dice ser cristiano ligado a Cristo, dice que está en Cristo, pero sigue ligado al pecado. Entonces, y la Biblia dice que no se puede estar sirviendo a Cristo, a Dios y también al pecado. Entonces, hay, a la luz de la Biblia, hay montones de referencias o montones de situaciones que uno podría decir que, bueno, que en estos últimos tiempos estas posturas son totalmente antibíblicas. Me parece excelente tu reflexión, Carlos. Yo solo quería aportar eso nomás como para poder continuar con el programa. Viendo lo que vos también decís sobre la contradicción y las posturas respecto a la guerra, la paz, el conflicto y la guerra. Hoy yo estaba leyendo una noticia que surge en casi todos los medios de comunicación de la Internet que dicen que en este momento hay un conflicto armado, o sea, y quizás vos ahí vas a decir una guerra, quizás lo plantees desde ese punto de vista, cerca de la frontera de Damasco. Nosotros hemos venido hablando desde, ¿no?, el programa pasado, creo que lo volvimos a reflexionar, esto cuando ni siquiera había guerra todavía en esa zona, nosotros decíamos, bueno, la Biblia dice que en Damasco tienen que caer, tiene que quedar como ruinas, y tiene que haber en esa zona un conflicto tan grande que lleve a esa situación. Si no hay un conflicto grande en esa zona y el conflicto está muy alejado de la zona, es muy difícil que entonces que el cumplimiento bíblico se vea en el corto plazo o en el mediano plazo. Sin embargo, nosotros estamos asistiendo en este momento, Carlos, a una situación en la cual, en este momento, el ejército de Siria está bombardeando y reteniendo el avance yihadista cerca de Damasco. Eso hace un año atrás era imposible imaginarlo. Hoy estamos muy cerca de ver como posiblemente Damasco, que sea la ciudad capital de Siria, pueda evidentemente caer bajo los bombardeos tanto de los terroristas como de alguna otra nación que anda a la vuelta y está tratando de también avanzar y tratar de traer paz a esa zona mediante la expulsión de algunos actores que no están muy bien definidos para mi gusto en esa zona. Entonces, llevando esta situación y este escenario al lugar, y de acuerdo a lo que estás analizando, esta situación de paz y esta situación de guerra, situación de paz porque hace 4 o 5 meses atrás habían dicho, bueno, vamos a hacer un alto al fuego, permitamos que las personas que están en Siria, en los territorios sirios, puedan tener alimentos, puedan tener medicinas, puedan trasladarse a algunos lugares para encontrar un poco de paz, un poco ¿no?, de medicina, de alimentos, y puedan seguir adelante con sus vidas. Paz en ese momento, paz que ninguno respetó, y lo dijimos acá, esta paz viene de algo que no es cierto. La Biblia dice que cuando hablen de paz y seguridad, viene la guerra. Y bueno, y así fue, no ha parado la guerra en Siria y yo creo que todavía no va a parar porque a la luz de la Biblia seguimos insistiendo que hasta que Damasco no caiga, y sería igual desde mi postura y desde la Biblia, sería como el principio del fin, la de que caiga Damasco, porque el punto de partida sobre la caída de Damasco y la invasión de Israel por parte de las naciones que están alrededor, sobre todo las naciones de Oriente, China, Rusia, Corea y algunas naciones que están al oriente ahí, que serían las que propiciarían una invasión sobre Israel. Pero eso sería una segunda etapa, un segundo escalón que nosotros ya lo analizamos el año pasado en algunos programas y que estamos viendo cómo el escenario se está comportando en esta dirección, y no solamente se comporta en esta dirección hacia la invasión de Israel
y sobre todo en la parte de altos del Golán, en donde Israel tiene posiciones estratégicas y beligerantes en esa zona que han tratado de retener tanto al ejército sirio por un lado, porque eventualmente en algún momento el ejército sirio ha enviado algunos misiles a territorio del Golán, como eventualmente también los terroristas. Mirá que los terroristas también están teniendo un conflicto hacia los altos de Golán y un enfrentamiento con el pueblo de Israel. No solamente el ejército sirio, sino que también los yihadistas están teniendo un enfrentamiento. Bueno, en este escenario, Carlos, hoy, bueno, como parte de lo que habíamos dejado el programa pasado, que entraríamos a hablar sobre Damasco y las profecías bíblicas, yo estuve reflexionando sobre eso y viendo las noticias, y cómo ya no es Al-Raqqa, y no es Idlib, y no es ya las zonas de petróleo, las zonas de sembradíos, ya esas zonas ya están en guerra y se están jugando ahí quién está primero, ¿no? Y eso se lo juega las naciones, hablemos de Rusia, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Inglaterra, China y algunos otros países involucrados en esta guerra que están posicionados en esta zona, sino que ahora la guerra se está ya arrimando así en la parte de Damasco, dentro de Siria, y se están notando algunos focos que nos están dando señales de que prontamente, bueno, Damasco va a sufrir alguna situación bastante grave, como dice la Biblia. Ahí está, Néstor. Bueno, indudablemente que la profecía bíblica, lo primero que tengo para decirte es que se cumple. La profecía bíblica se cumple. Ahora, como bien decías tú, yo también no vine del todo preparado para este punto específico, a pesar de que Agustín, tuve una llamada ayer de Damasco, pero te decía que no vine preparado en el sentido de un poco de cómo vos lo estás planteando. O sea, si realmente Damasco sería la primera fase, en esto te puedo decir que sí y dejarte contento, o te puedo decir que no sé. A ver, el Apocalipsis es un libro que tiene dos grandes interpretaciones, ¿no? Para entrar en tema. Tú planteas el tema específico de Damasco y ahora vamos un poquito sobre Damasco, aunque no profundicemos capaz en este programa, que es para el programa que viene. El Apocalipsis tiene básicamente dos grandes interpretaciones. Una más bien son aquellos teóricos que interpretan el Apocalipsis en forma literal. Sí, ¿cierto? Entonces, si nosotros interpretamos el Apocalipsis en forma literal, es muy difícil llegar a determinar conclusiones. Eso en primer lugar. Si lo interpretamos, si hacemos la voz y también el Apocalipsis no está escrito en texto claro, en el sentido que también hay una doble concepción ahí desde el punto de vista teológico que es muy difícil. Algunos dicen que Juan, en la isla de Patmos, donde había sido reducido a la isla de Patmos, realmente vio y escribió con lo que él pudo, con los conocimientos que él tenía en ese momento, transcribió literalmente lo que él estaba viendo, que para él en muchas cosas no tenía sentido. No tenía sentido, no le podía encontrar una significación real. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si Juan vio un Apache, que es un helicóptero de ataque, que es americano, de última generación, que tiene 16 Hellfire, bueno, él dijo que era una langosta que echaba fuego. No, entonces, Juan estaba viendo realmente el Apache echando fuego y lo transcribió La concepción que tenía, ¿no? con el conocimiento que tenía en ese momento. Esa es una interpretación teológica
profundo que no vamos a entrar demasiado. El otro es que Juan realmente, Cristo le había revelado que él lo que estaba viendo era un Apache y era un armamento del siglo XXI o del siglo XXII, no sabemos. Pero que lo escribió en un lenguaje más bien poético y metafórico, porque él, acordémonos que él estaba reducido a la isla de Patmos, y cualquier cosa de este tipo de cosas, y sobre todo esto, que es la revelación de las revelaciones, ¿no? Lo que nosotros nos guía al día de hoy, iba a ser sacrificado de inmediato, que no era el propósito de Cristo, porque Cristo, el propósito que tuvo para Juan, fue que él quedara hasta el fin de su día, no así con el resto de los apóstoles. Entonces, el propósito que humildemente pienso, como cualquier cristiano, es que Cristo no quería que lo mataran a Juan. Entonces, Juan podría haber transcrito lo que él vio, que realmente Cristo también le dijo, mirá que lo que tú estás viendo no es una langosta que echa fuego, es realmente un Apache, un H-64 Apache, pero Cristo lo alertó, o ese ángel con el cual se encuentra, y él se postra, y le dice, no te postres, porque tú eres más grande que yo en el reino de los cielos. Le podría haber dicho, que tampoco está prescrito en el Apocalipsis, al título expreso, de que él pusiera langosta echando fuego. Porque el Apocalipsis tiene una parte, ¿no?, que nos habla del ángel y del librito, en donde Juan recibe muchas revelaciones, que él se las tiene que tragar, que son revelaciones que no nos pasan a nosotros en el periodo de gracia. ¿Por qué? Y con esto cierro un poquito. Porque Cristo al ser humano lo hace con necesidades, ¿no? Necesidades fisiológicas y de todo tipo. Para que el ser humano dependa de Dios, pero que a su vez nosotros, como tenemos necesidades de todo tipo, dependamos de nosotros. Si Dios a nosotros nos hubiese revelado absolutamente todo en ese libro, en ese Apocalipsis, en lenguaje claro, esto que nosotros estamos tratando de contextualizar, de ver, de estudiar, de preocuparnos, de ver si realmente esto es parte del Apocalipsis, porque la promesa se va a cumplir y la profecía se va a cumplir. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos hoy en el periodo de gracia? En que a nosotros, los seres humanos, no nos ha sido dado potestad sobre los tiempos de las sesiones de mi Padre. Entonces, ni tú, Ernesto, desgraciadamente te lo tengo que decir, ni yo tenemos los tiempos o las sazones en las cuales se va a ir cumpliendo las etapas que nosotros estamos tratando un poco de iluminar al resto de nuestros hermanos. Pero todos un poco en esta reflexión, en este momento, tenemos que asumir con gran tranquilidad todos estos tiempos, porque nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza que cuando se produzcan estos acontecimientos, Cristo, con todas sus legiones de ángeles, nos va a venir a buscar. Después podemos entrar en otras cuestiones, si nos va a venir a buscar antes, en el medio, después, esas son las tres grandes ramas en las cuales nosotros estamos en el dispensacionalismo, que, gracias a Dios, pensamos y creemos que Cristo nos va a rescatar de la gran tribulación, que es la última semana de las 70 semanas. Pero sin entrar demasiado en estos temas ideológicos, en definitiva, todas estas cosas hay que irlas llevando, hay que irlas interpretando, hay que irlas estudiando, hay que irlas reflexionando, pero hay que ir alertando a nuestros hermanos sobre algunas cosas. Pero más que nada, más que de las etapas, como bien tú lo planteas, porque nosotros tratamos de bajar toda esta tierra, hay otras cosas que capaz que ahora, después que sigamos conversando,
son capaz que más preocupantes que la caída de Damasco. Sí, sí, claro que sí. Digo, yo creo que sí, que hay cosas que son más preocupantes, Carlos, que la caída de Damasco. El tema es que el escenario bíblico y cómo los cristianos o vemos la pronta venida o la apertura que va a ser a la venida. Entonces Jesús dijo que cuando vean todas estas cosas pasar, erguidos y levantados vuestra frente, porque vuestra salvación está cerca. Entonces, para poder estar erguidos y poder estar atentos, porque Jesús dijo, cuando ustedes pueden interpretar, cuando las nubes vienen y cuando el horizonte está con cierto color, dicen lluvia va a venir o algún viento o alguna brisa va a la tarde a arreciar. Pero sin embargo, los cristianos, tomando sus conceptos bíblicos, debemos estar alerta, ¿no? Viendo este escenario, y como vos decís, si quizás, digo, yo te voy a agregar lo que vos decís, sin miedo, sin temor, sin sacarnos de nuestras casillas, sin tratar de decir, bueno, ¿qué será de nosotros? No, no es el propósito, no es el propósito de generar temor, miedo o generar duda en el corazón de las personas y de los cristianos. Digo personas porque no todos los que escuchan a veces no son cristianos, son personas religiosas de otra rama de religiones que, bueno, que también están cercanos a los textos bíblicos, pero que no reciben los textos bíblicos como debería de ser realmente, sino que les anuncian los textos bíblicos y les dan algunos dogmas o algunas cosas que tienen que ver sobre la Biblia, pero que en realidad no se enfocan en la Biblia, sino se enfocan en cosas hechas por los hombres. Entonces, cuando intentamos hacer este programa es con esa visión, pensando en los cristianos y aquellos cristianos que sí, realmente se acercan a la Biblia, pero que no tienen el suficiente conocimiento bíblico. Entonces, poniendo foco en eso, y viendo la Biblia, dice que entonces tenemos que estar atentos a las señales, porque si así podemos ver el cielo y sabemos que va a llover o va a ser frío, también tenemos que ver señales que nos indiquen el momento en que estamos viviendo. No el momento en que Cristo va a venir, porque eso es solo potestad del Padre. Eso es imposible que nosotros, y yo siempre lo digo desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista conceptual, si se quiere también en este caso, es que cuando nosotros tomamos posturas, no es postura para decir Cristo viene mañana o Cristo vendrá dentro de un minuto, no es para eso, sino es para tomar una postura de ver el escenario y saber en los momentos en que vivimos. Porque no todos los momentos son iguales. Si hace 30 años atrás a mí me hubieran dicho que estábamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, yo hubiera, a la luz de la Biblia, hubiera dicho, bueno, debe faltar elementos para que puedan contextualizar Sodoma y Gomorra. El matrimonio entre personas iguales no estaba todavía legalizado, el aborto no estaba legalizado, ahora las leyes que permiten abusar de los niños y someter a los niños no estaba legalizado, pero hoy en día hay muchas tendencias sobre la solicitud de legalización, tanto en Internet como en los medios ¿no? sociales y en los medios en los que las personas viven. Entonces, cuando vos veías hace 30 años un escenario como esto, decía, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero bueno, siempre el ser humano o siempre el cristiano estaba atento y alerta porque era indicios de que Cristo venía en cualquier momento. Porque recordemos también, postura bíblica, que a partir de que Israel es plantado nuevamente en el territorio, ¿no? En el territorio donde están ahora, la tierra prometida, a partir de ese momento, dice Jesús, cuando vea la higuera florecer, entonces van a tener unas fuertes señales. Entonces, yo lo que veo es que hay fuertes señales, indicadores de ciertas situaciones, de ciertos momentos que nos están llevando en la historia hacia lo que la Biblia dice. Por ejemplo, lo que estamos en este momento compartiendo, hace
30 años atrás era imposible pensar de que Damasco iba a ser destruida, iba a quedar en ruina. Hoy estamos en el año 2017 y con los elementos que tenemos podemos decir que en el corto o mediano plazo algo en Damasco va a pasar. Yo no sé si va a ser destruida, no tengo ni idea si el cumplimiento crítico va a ser en el corto o en largo plazo. En eso yo no estoy teniendo postura sobre eso. Lo que yo estoy teniendo postura ante el análisis de lo que está sucediendo es que si estamos bombardeando, el otro día bombardearon un aeropuerto que está en Damasco. Ahora estamos bombardeando zonas limítrofes a Damasco. La guerra del año pasado estaba a 30 kilómetros de Damasco. Hoy en día está en la frontera de Damasco. Lo que a mí me muestra esto, es que estamos, pero casi nada para decir, bueno, el cumplimiento bíblico de esto que dice la Biblia está próximo a suceder. Y no es algo que digo que vayan a ver nuestros hijos, aparentemente, lo vamos a ver nosotros. Entonces, eso es lo que me parece que son elementos importantes a advertir, elementos que hay que ponerlo en el escenario para que la gente lo analice y lo vea, y bueno, y saque sus conclusiones, porque esto no se trata de dar todo digerido, o tratar de decir, mire, 2 más 2 son 4, y este elemento no se mueve de este lugar. No es el sol que no se mueve de su lugar, es la Tierra. Y la Tierra se mueve, tiene sus variaciones, entonces los elementos también se mueven y tienen sus variaciones. Y cada persona debe sacar sus conclusiones de acuerdo al análisis que hace la persona y de acuerdo a los datos que recibe para hacer. Y no quedarse solo con lo que nosotros decimos, porque acá lo que el programa trata de hacer, o intentamos de hacer, es analizar el contexto actual, y contrastarlo con la Biblia. Y si el contexto y la Biblia coinciden, bueno, entonces ahí tenemos algo de que Dios nos está hablando, y nos está hablando muy fuerte, y nos está dando un indicador. Y el principal indicador para los cristianos es que, por lo que vos decías, Cristo en cualquier momento viene a buscar a la iglesia. Y en eso debemos estar seguros que va a suceder así. Cristo en cualquier momento se lleva a la iglesia y de esta humanidad se sumerge en un estado, en una instancia que jamás ha vivido el ser humano. Y la Biblia le dice, Jesús lo dijo con su propia palabra, en el mundo no va a pasar lo que va a pasar cuando comience la gran tribulación. Estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles. Bueno, eso es lo que yo creo que debemos seguir analizando, Carlos, y bueno, y con opiniones expertas, con datos reales, no como hay algunos que comienzan a hablar y decir, y traen datos, pero no son estadísticos, no son conformables y no son contrastables. Tiene que ser datos conformables y contrastables, cosas que podamos decir, bueno, esto que está sucediendo es esto, y se puede contrastar con estos hechos que están sucediendo en este lugar. Me parece que por ahí sería importante para la audiencia, ¿no, Carlos? Nosotros, como bien dices tú, no podemos caer en el error de otras religiones de establecer el momento, o sea, el tiempo y la razón, que eso queda en la mano de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a todos estos acontecimientos. Uno de los datos de la señal del fin, que es incontratable, es la vuelta del pueblo de Dios a la vieja Palestina, que eso se produce en 1948. Ese dato, que el pueblo de Israel esté en el lugar donde está, es incontratable. Y esa es una señal del fin. Esa es una señal indubitable del fin. El pueblo de Israel está donde prácticamente Cristo, luego de sacar al pueblo, sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y lo trajo a la tierra donde hoy realmente está. Con pequeñas variantes en cuanto a la frontera, porque ha habido una... Y nosotros tenemos que, desde que Israel ocupa, o los israelitas, los judíos ocupan el Estado de Israel y son reconocidos por la comunidad internacional en el año 1948, desde ese momento hasta ahora han tenido
hay guerra. Y después han venido varias intifadas, varios conflictos. Este punto de Damasco es un punto muy importante porque te prometo analizarlo para la próxima charla. Puede ser, sí, puede ser, sí, otra etapa, por así decirlo, objetiva. Porque, a ver, señales antes del fin hay muchísimas señales. Hay señales que son relativamente subjetivas. Yo te puedo leer una, por ejemplo, estaría bueno, ¿no? Que es completamente subjetiva. Aumento de la ciencia. Daniel 12.4. Si ustedes van a Daniel 12.4 van a ver que ya está profetizado el aumento de la ciencia. El hombre, se sabe que el hombre en el siglo XX, hubo más progresos en 100 años que en los 1900 años anteriores, desde el nacimiento de Cristo. Acá yo no estoy haciendo historia, sino que simplemente estoy contrastando algunas cosas. Desde el nacimiento de Cristo hasta 1900 y de 1900 al año 2000. Y vamos a dejar el siglo XXI afuera. O sea que en 100 años hubieron más avances que hoy nosotros los tomamos como algo normal, porque estamos hablando, por ejemplo, de la caída de Damasco, pero nosotros estamos hablando a través de Internet. Y una cosa mucho más sencilla, nos estamos iluminando con la luz. La luz fue creada en estos últimos, prácticamente, la energía eléctrica fue creada en estos últimos 100 años. Y nosotros no tenemos luz inalámbrica, alguno de los que me está oyendo va a decir, Juan Carlos está loco, porque hubo una gran confrontación entre Tomás Alva Edison y Tesla, entre dos científicos, ¿no? En donde Tesla hizo una cantidad de descubrimientos, como por ejemplo la luz inalámbrica, porque nosotros ahora recibimos luz a través de cables. Tesla descubrió que se podía transmitir energía eléctrica a través del espacio. Ese descubrimiento, fuera por las razones que fueran, Estados Unidos, que era la potencia donde estaba trabajando Tesla, no lo puso en conocimiento del mundo. Tesla también estaba trabajando con campos electromagnéticos, donde llegó a la conclusión que se podían hacer desaparecer objetos mediante la contraposición de campos magnéticos. Eso recién ahora, como creo que tú lo nombrabas en el programa pasado, Estados Unidos creó el F-222, que es invisible porque tiene determinados campos magnéticos, pero también tiene pintura que no permite la visibilidad ante los radares convencionales. Y ahí tenemos que decir una cosa, Estados Unidos partió un F-222 en la guerra de los Balcanes, y eso no se supo. Un avión invisible, que supuestamente es indetectable a los radares, fue alcanzado por artillería, si no mal recuerdo, la artillería del dictador que estaba en Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes en 1994. Entonces, a ver cómo realizamos toda esta cosa. Hay señales que son señales objetivables y señales objetivables, por ejemplo, que después de la dispersión en el año 48 Israel vuelve, y eso lo vimos todos. Bueno, nosotros no éramos nacidos, pero nuestros padres y nuestros abuelos lo vieron. Entonces, ahí sí es una prueba objetiva. Israel volvió a su territorio. Y para que Israel volviera a su territorio, se tuvo que dar una cosa increíble que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque los judíos que estaban en Alemania, que fueron alertados por Hitler, que Hitler era judío, que los iba a arrasar, no quisieron volver a la tierra prometida, porque la tierra prometida estaba hecha arena. Pero la tierra prometida en el momento que Cristo saca a los israelíes de Egipto y los trae hacia la antigua Palestina, era una tierra próspera. Entonces, ahora estaba hecha arena, pero ¿por qué estaba hecha arena? Egipto
La cuenca del Nilo era una tierra sumamente próspera. Y como consecuencia de que el faraón judío, el faraón digo, el egipcio, Ramsés III, va incumpliendo sucesivamente y va pecando contra Dios, Dios le empieza a mandar las plagas. Y si a un momento yo te digo, hace 2700 años el Valle del Nilo era sumamente próspero y se cultivaba, pues si vos estás loco, Juan. Pero no, es así. Cuando nosotros nos adentramos como bien decía vos, en el pecado, hay cosas que parecen increíbles, pero no, la profecía se cumple. O sea, Cristo convierte, de la nada puede sacar oro, pero de la mucha riqueza también lo puede dejar sumamente pobre, como era el Valle del Nilo, o como era la tierra prometida de Canaán. Hoy nosotros, los israelitas, porque después el pueblo judío, con gran tesón, como es la característica del pueblo de Dios, ellos plantan en la arena, pero la tierra donde fluía leche y miel quedó convertida en arena. ¿Por qué quedó convertida en arena? Y porque los israelitas desobedecieron a Cristo desde que lo crucificaron hasta ahora, porque siguen sin reconocer que Cristo es el único Señor y Salvador. Ahora ya está profetizado que Cristo va a volver a rescatar a ese pueblo que no lo reconoció. Porque en definitiva, y esto es lo último que de la palabra, disculpamos esto, ¿quién manda a la cruz a Cristo? ¿Lo manda Poncio Pilato? ¿O lo manda el concilio? ¿O lo manda el Sanedrín? Lo manda el Sanedrín. Por blasfemia, por hacerse hijo de Dios. Y sin embargo, y ahí sí tenemos que estar atentos, a mí voy a ir contra mi propia forma de ser. A mí me gustaría decirte que los israelitas estaban esperando el Salvador. ¿Pero qué tipo de Salvador? Eso es lo que había que hacer. Pero ¿y por qué no lo reconocieron? Entonces, ahí está un poco el tema. Ahora nosotros tenemos señales que son indubitables y objetivables, y otras señales que no son tan objetivables, como esto que yo te decía recién, del avance de la ciencia. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y te doy una última, que es esta preocupante, ¿no? Tibieza de la iglesia. La tibieza no va a estar en los no cristianos, la tibieza va a estar entre nosotros, papá. Entonces, eso que vos estabas hablando de esa no diferenciación entre el bien y el mal, la palabra que tú hablabas no la recuerdo, no sé si me se acuerdo. Bueno, esa es la actitud. Lo bueno, lo malo. Cuando tú hablabas de la chica que seguía actuando como actriz pornográfica, esa relatividad, esa relativización de lo que es bueno y de lo que es malo, nosotros también tenemos que estar atentos a ese concepto abstracto para creyentes y no creyentes. El concepto de la relativización de Dios es abstracto para los no creyentes, pero para nosotros los creyentes tenemos que objetivar ese tema que es abstracto, nosotros lo objetivamos en Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aceptar y reconocer a Cristo, y eso es objetivable. Pero, ¿qué pasa? Eso está escrito en la Biblia, pero yo tengo que tener fe para creer en la sangre redentora de Cristo. Pero la Biblia a nosotros nos dice que Juan
uno dice, a Dios nadie le vio nunca jamás. Porque hay religiones que están diciendo que alguien vio a Dios. No, Dios Padre, que es parte de la Trinidad, Juan lo dice clarito. A Dios nadie le vio nunca jamás. Él ha enviado a su Hijo unigénito, alfa y omega, principio y el fin, con Dios, a salvarnos de nuestro pecado a través de la sangre redentora. Eso sería para otro programa. Pero entonces, ojo con ese relativismo, que si tú me dices que Cristo no existe, o empezás a poner en duda la sangre redentora de Cristo, entonces ahí sí yo me tengo que preocupar. Y decirte, no, maestro, ojo, Cristo existió, vivió, se preparó durante 30 años, salió a evangelizar, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y acá en la Biblia tenemos la palabra de los 12 apóstoles que fueron fueron enviados a testificar de eso. Entonces, eso que es algo subjetivo para no creyentes, y se puede tomar con mucho relativismo y mucho liberalismo, no puede ser relativo ni liberal en el pensamiento estricto, te digo, para un creyente. Ahí está realmente el problema grave de todo. Lo que plantea respecto a la tibieza de la iglesia. Muy bien, Carlos, yo me abstengo de intervenir porque ya estamos al final, ¿no, Carlos? Está bien, hace señal. Así que en el próximo programa, Carlos, vamos a seguir con esto porque es profundo, te digo, es profundo. Y bueno, es bueno que los creyentes, las personas que nos escuchan, aquellos que están en contacto con nuestro programa y en contacto a través de la página de Facebook, lo puedan escuchar y bueno, y tratar de analizarlos y llegar a una comprensión de las cosas que nosotros vertimos y hablamos en este lugar. Así que una vez más que decir, Carlos, que hasta nos vemos en el próximo programa. Esta es mi hija, María Belén, saluda María. No, ahora sí, Belén. En el próximo programa podríamos seguir analizando esto, que es muy profundo, y entrar ya en unos aspectos más detallados de la marca, ¿te parece, Carlos? Sí, vamos a seguir analizando. Vamos a seguir analizando estos temas de Damasco porque, indudablemente, como tú habías hecho esa primera introducción con respecto al relativismo y a esta acción, diría yo, hasta flagrante de esta señora que sigue ejerciendo la pornografía y se dice cristiano, nos fuimos un poco de tema, pero está bueno porque compartimos las opiniones y indudablemente este es un tema de la guerra en Siria que indudablemente en mi foro íntimo yo lo podría aceptar si es una etapa, como dices tú, pero me gustaría profundizar un poco más, inclusive hasta contrastarlo con algunos pasajes del Viejo Testamento, porque acá hay que contrastar muchos pasajes del Viejo Testamento con el Apocalipsis y después ver un poco también la situación, porque la situación de Siria es una situación bastante más complicada de lo que tú dijiste, porque inclusive al azar, tú dijiste que los yihadistas están contra el azar y no, yo me animaría a decirte que está todo muy entreverado. No es tan así, no es tan así. Es decir, la yihad islámica en este momento de la posición es una posición bastante confusa. Ahora, lo que yo, para cerrar el programa, te podría, a ver, para los oyentes, para que si a algún hermano le gusta la historia, le gusta bichar un poco los mapas, indudablemente, en los últimos tiempos, todo el pueblo musulmán, que el Apocalipsis habla de unos 2.000 millones, van a ir sobre Israel.
Y tengo acá de uno de los grandes teólogos que la guerra va a provenir de Irán. Y Siria es el pasaje de Irán hacia Israel. Es más, desde que el Estado, y con esto cierro, disculpen a mis hermanos, un minuto más, desde que Israel se estableció en la vieja Palestina, ha sido atacado desde Irán de diferentes maneras a través de Siria, y a través de Líbano. Es decir, no hay una guerra directa entre Irán e Israel, pero hay una guerra de terrorismo, que después lo analizaremos, entre Irán, Irán que es chiita y fundamentalista islámica, y el Estado de Israel. Disculpen mis hermanos el minuto que le estamos dando. Yo me despido porque ya nos cerramos y que Dios bendiga, nos vemos el próximo sábado. La situación mundial y ve a la luz de la Biblia lo que sucede en el mundo. Sobre todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, todo lo que tiene que ver con la situación que nos rodea, con el fin de analizar y con el fin de ver y estar atento a las señales de estos últimos tiempos. Hoy vamos a seguir con el programa que hemos venido, con las series de programas que hemos venido haciendo hasta ahora y que trata sobre la guerra y su contexto, pero vamos a iniciar hablando de una noticia que realmente me impactó y yo creo que es algo que como cristianos, como personas, debemos estar atentos. Y es que hoy en día hay gente que se hace llamar cristiana y se hace llamar cristianos evangélicos y tienen actitudes que no condicen con la Biblia, tienen actitudes que van más allá de la postura bíblica y que realmente deberían tener para poder decir, bueno, que son cristianos. Hay algunos cristianos que hacen cosas que no deberían hacer, que cometen errores, que realmente son plausibles de ser, ¿no?, de ser reprendidos o de ser regañados, porque realmente hay a veces gente que hace cosas y gente que a veces se lamenta por hacer esas cosas. Pero bueno, esa gente está bien, es normal, los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, hacemos cosas que creemos que están bien, pero a la luz de la Biblia están mal, y tratamos de encontrar nuestro sentido de vida para tratar de salir adelante. Pero cuando hay posturas que son antibíblicas, entonces ahí sí hay un inconveniente. Esto lo digo porque, por ejemplo, he estado leyendo una noticia que salió en esta última semana, y es que dice que una actriz porno dice: soy cristiana y para Dios no tiene nada de malo en mi trabajo. Entonces, tenemos una situación ahí en estos últimos tiempos, y ya lo hemos analizado en otro momento, hemos analizado de cómo es posible que la gente que cree en Dios, la gente que realmente busca un sentido en su vida a través de encontrar el camino de Cristo, de encontrar la salvación, toma posturas radicales y toma posturas extrañas que nada tiene que ver con la Biblia, porque la Biblia condena todo lo que son este tipo de actos, todo este tipo de aberraciones y desvíos morales y desvíos sexuales en los seres humanos. Entonces, no podría decir nadie que se dice ser cristiano: yo soy cristiano y esto lo hago y Dios me perdona, porque sería un error pensar así. Dios perdona los pecados y perdona a las personas. Sí, es cierto, creemos que el ser humano es redimido a través del perdón de los pecados, pero Dios no está de acuerdo con las prácticas del pecado, porque eso es lo que hace que el hombre se condene, o la persona, en este caso por ser del sexo femenino, tendríamos que hablar de la persona. Entonces las personas cometen
cierto tipo de desvíos y vienen a Dios que los perdona. Claro que sí, Dios está para eso, para perdonar al ser humano, no importa la condición de que el ser humano tenga, puede ser el más bajo de todos los seres humanos y tu pecado te puede estar cargando sobre tu vida, lo podés llevar cargando, podés haber cometido crímenes, podés haber cometido abortos, podés haber cometido daño contra la propiedad privada, daño contra terceros, podés haber participado, como en estos momentos se han arrepentido muchos musulmanes y han venido a los pies de Cristo, han matado cristianos, han destruido sus hogares, han comercializado con esas vidas, pero cuando llega el momento del arrepentimiento, Dios les perdona y Dios perdona el pecado de esas personas y las personas son hechas nuevas, las personas entonces están en un camino de salvación, pero hay en su subsiste y subsaye dentro de esta situación y es una situación que no deberíamos tener en cuenta por cuanto es una situación en donde las personas no están debidamente informadas para tratar de andar en ese camino de salvación y tratar de encontrar y propagar la luz y la salvación de Cristo. Bueno, entró el hermano Carlos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes a los hermanos. Un pequeño inconveniente en el tránsito. Como todo acá en Montevideo. Con la lluvia o con esa lluvia que hay es complicada. Dios te bendiga, Carlos. Welcome, bienvenido. Bueno, ya que estoy dándole los saludos a Carlos, también vamos a darle saludos a Agustín. Agustín, hoy que nos acompaña, que supongo que ahora en unos minutos va a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, en la parte de operaciones, Carlos Quiroga. Gracias, Carlos, por siempre estar con nosotros. Y Carlos, yo arranqué, si bien el tema es continuar con lo que tiene que ver el análisis de la guerra y su contexto, este análisis que hemos estado haciendo en estos programas anteriores contigo. Yo arranqué con una noticia y te la voy a leer el título porque me pareció recurrente. Y dice así: actriz porno dice, soy cristiana y para Dios no tiene nada de malo mi trabajo. ¿No? Entonces estamos haciendo una reflexión respecto a cómo los cristianos debemos ver este tipo de situación para no caer en el error en estos últimos tiempos y no caer en esas cosas que la gente hoy en día le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Entonces la libertad, el libertinaje y el libre albedrío de las personas a veces los lleva por caminos que no son buenos, pero quieren utilizar al cristianismo, quieren utilizar las cosas de Dios para justificar su conciencia, supongo, o para estar mejor con sí mismo. Pero bueno, me pareció algo importante porque estas cosas hacen al programa de Alerta Últimos Tiempos, pues cuando nosotros el año pasado, voy en el caso de lo que comento, que nosotros habíamos hecho una serie de programas el año pasado en el cual había nacido el pueblo cristiano y habíamos hecho varios programas que están colgados en internet para aquellos que quieran, para aquellos que quieran, volver a recordar esos programas. Habíamos visto que había nacido una tendencia. Bueno, supongo que esto no es parte de esa tendencia del porno cristiano del año pasado, sino que debe ser algún hecho aislado que hace que una persona tome un camino, tome una postura que no es tan conveniente a la luz de la Biblia, ¿no? Es algo totalmente anticristiano, pero bueno, es algo que lo arranqué en el programa. Hoy, Carlos, seguimos con el tema de la guerra, seguimos... No, pero podríamos hacer indudablemente, Ernesto, en cierto sentido un poco me saca de contexto y está buenísimo, porque esto es un momento de reflexión para los hermanos, pero inclusive para ti, para mí, para los que dirigimos el programa también es un momento de reflexión, es un momento que de repente nos tenemos que tomar unos segundos para pensar. Santo Tomás de Aquino, que indudablemente nació antes que Martín Lutero y que era católico, un cura
católico decía que la razón y la fe no se contradecían, sino que se complementaban. ¿Cómo lo hizo con lo que tú hablas de la actriz porno? Que era una actriz porno, mencionaste, cristiana o algo. A ver si dan el título. La actriz porno dice, soy cristiana y para Dios no tiene nada de malo en mi trabajo. O sea, ella dice que, te digo que el porno de donde yo ella trabaja haciendo películas y cosas referentes sexuales, pero dice, bueno, yo como soy cristiana, Dios me perdona y Dios me permite hacer este tipo de trabajo porque es un trabajo cualquiera, como cualquier cristiano. Ahí está. Sí, sí, indudablemente yo ponía esa dicotomía entre la razón y la fe que no es tal. O sea, Dios nos hizo con raciocinio, con razón, pero nos hizo seres espirituales. Eso no es ser andar y en su demostrar de su andar se puede ver entonces que hay un arrepentimiento serio, hay un arrepentimiento verdadero, y entonces podemos decir que esa vida ha sido cambiada, que esa vida ha sido transformada. Allí está el obrar de Dios en el pecador, está el obrar de Dios en perdonar los pecados del pecador. Pero poca cosa sería entonces si lo podemos comparar con esto, decir, bueno, un terrorista sigue matando cristianos, pero igual lo hace porque Dios los perdona. Tendría que haber, entonces tendríamos que analizar esa situación, que es una contradicción con respecto a la postura del perdón y con respecto a la postura de cómo sería el caminar con Dios. Entonces, estas cosas son parte de esas cosas que nosotros analizamos, o por lo menos intentamos ver a la luz de la Biblia para entender el por qué estas cosas son las que no le convienen a los cristianos, las que no le convienen a las personas que realmente siguen a Cristo. Estas cosas son las cosas que debemos analizar y debemos verlas a la luz de la Biblia, porque realmente estas actitudes no es una actitud bíblica. Nadie que se llame cristiano entonces practica el pecado, la Biblia lo dice. Nadie que realmente sea de la luz va a servir a las tinieblas, la Biblia así lo dice. Entonces, esa persona que lo dice de esta forma, que trata entonces de convencer a otro que, bueno, que como soy cristiana, lo que hago se me perdona, es realmente algo que no está en la Biblia y es algo que es totalmente antibíblico. Por eso debemos analizarlo y debemos tenerlo presente para no cometer los errores y tratar de señalar estos errores. Esta actriz es una actriz que comercializa con su cuerpo y supongo que intenta de alguna forma aplacar su conciencia, tratar de que su conciencia esté lo más limpia posible ante sus seres queridos, ante las personas que la rodean y ante el resto de la sociedad. Pero el pensar así, el pensar que nada malo tiene su trabajo porque es cristiano y Dios lo perdona, bueno, es un problema que realmente